El reloj antiguo del vestíbulo dio 3 campanadas. Rosetta Fontana estaba de pie junto a la ventana de su galería, mirando un broche antiguo que descansaba sobre un cojín de terciopelo. La luz del sol que brillaba a través de la vidriera jugaba con las facetas de los diamantes que rodeaban el gran zafiro del centro. La joya brillaba en todas las tonalidades de azul, recordando el mar de la costa de Amalfi, donde una vez comenzó la historia de esta joya. El sonido del timbre de la puerta principal la sacó de su ensueño. Los tacones repiquetearon sobre el suelo de mármol cuando Claudia trajo el café de la tarde. «Señora, le he traído su favorito, canela». El ama de llaves colocó la bandeja sobre la mesa antigua. «Gracias, Claudia». Rosetta volvió a colocar con cuidado el broche en la caja de caoba. «Sabes, hoy hace exactamente 25 años que mi abuela me legó esta joya». Claudia tomó asiento en un viejo sillón tapizado en terciopelo descolorido. Se permitía esta libertad en la galería. Aquí, entre los cuadros y las antigüedades, solían mantener largas conversaciones. «Recuerdo aquel día como si fuera ayer», dijo el ama de llaves. «Tu abuela, la condesa Fontana, llamó al notario directamente al hospital. Ella sabía que no quedaba mucho tiempo». Rosetta recorrió con el dedo el dibujo tallado de la caja. Dentro había 7 joyas, el legado de la otrora poderosa familia Fontana. Cada una tenía su propia historia, cada una había sido testigo de los altibajos de una antigua familia. «La abuela creía que estas joyas contenían el alma de nuestra familia», dijo Rosetta en voz baja. «Me contó que su bisabuela recibió un broche de zafiro de un duque inglés por salvar a su hijo durante un naufragio frente a la costa de Amalfi». Al otro lado de la ventana, las nubes se deslizaban lentamente sobre los tejados de Castelfranco Veneto. Las murallas medievales de la ciudad parecían protegerla del mundo moderno, preservando el espíritu de la vieja Italia. Rosetta adoraba esta pequeña ciudad por esa razón. Aquí, el tiempo fluía de forma diferente. Las tradiciones y la historia familiar seguían siendo valoradas. ¿Y el collar de esmeraldas? Claudia se sirvió una taza de café, sabiendo que a Rosetta no le importaría. «Lo trajo de la India mi bisabuelo. Dicen que el Maharajá le regaló estas piedras como agradecimiento por su servicio diplomático. Por aquel entonces, la familia Fontana aún tenía peso en los círculos políticos». Rosetta abrió la caja y sacó el collar. Las esmeraldas enmarcadas por pequeños diamantes creaban un fantasioso dibujo que recordaba a una enredadera. La joya parecía tener vida en sus manos. «Señora, ¿recuerda la primera vez que el señor Aurelio vio estas joyas?» Claudia sonrió, haciendo memoria. Le impresionó su belleza. Rosetta recordó. Por aquel entonces, 12 años atrás, Aurelio había contemplado las joyas con auténtica admiración. Acababa de empezar su carrera como asesor financiero, vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad y soñaba con un gran futuro. En sus ojos ardía el fuego de la ambición, pero también había algo más, el deseo de tocar la historia, de formar parte de este mundo antiguo. «Ha cambiado», dijo Claudia de repente, e inmediatamente se tapó la boca con la mano, como si se arrepintiera de lo que había dicho. Rosetta cerró lentamente la caja. Sí, Aurelio había cambiado. El éxito en el ámbito financiero, una casa nueva en un barrio prestigioso, la pertenencia a un club privado, todo eso le estaba cambiando poco a poco. Se había vuelto más agudo, más impaciente. Su origen sencillo, que antes era motivo de orgullo, ahora le irritaba. «En los últimos 6 meses apenas ha estado en casa», dice Rosetta para sí misma. «Siempre reuniones, viajes de negocios, asuntos urgentes». Claudia dejó la taza en la bandeja. Había tensión en sus movimientos. «Señora, quizá no sea asunto mío, pero…» vaciló. «Ayer vi al señor Aurelio en el café de la plaza. No estaba solo». Rosetta miró a la vieja ama de llaves. Algo parecido al dolor brilló en sus ojos oscuros, pero desapareció de inmediato. «Lo sé, Claudia»,
dijo con voz tranquila. Lo sé desde hace tiempo. Fuera de la ventana, empezó a lloviznar. Las gotas golpeaban la vidriera, creando un extraño patrón de luces y sombras. Rosetta observó esta danza de luces, pensando en lo frágil que puede ser la lealtad humana. A veces creo que la abuela lo vio venir, dijo tras un largo silencio. El día que me entregaron las joyas, me dijo una frase extraña. Cuídalas, querida. Te revelarán la verdad cuando llegue el momento. Claudia se levantó de la silla, recogiendo los platos en una bandeja. Sus movimientos eran precisos, calibrados por años de servicio. Quizá haya llegado el momento, dijo en voz baja y se dirigió a la salida. Rosetta se quedó sola en la galería. La luz del atardecer brillaba a través de las vidrieras, pintando las paredes de colores extravagantes. Volvió a abrir la caja y contó las joyas. 7 joyas, 7 historias de su familia. Pero algo iba mal, algo era diferente. Cerró lentamente la tapa, se levantó y se acercó a la ventana. Las murallas medievales de la ciudad se oscurecían contra el cielo tormentoso. A lo lejos, retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. El edificio de Rossi & Partners se alzaba como una torre de cristal sobre las viejas casas de Castelfranco Veneto. Rosetta pensaba a menudo que aquel monolito moderno parecía extraño aquí, como una flor de plástico en un jarrón antiguo. Subió los escalones de mármol con una carpeta de documentos para la nueva exposición. En el amplio vestíbulo, entre las piezas cromadas y las mamparas de cristal, le llamó la atención una mujer. Alta, esbelta, con un traje de marfil impecablemente confeccionado. Estaba de pie junto al mostrador de recepción, hojeando papeles despreocupadamente. En su muñeca brillaba una pulsera. Rosetta se quedó helada. Era una pulsera de oro blanco con pequeños rubíes, y se la sabía de memoria. Hacía 12 años que Aurelio se la había regalado por su compromiso. No es comparable a las joyas de tu familia, le había dicho entonces, pero es la primera joya preciosa que he podido comprarme. Siena Morelli, socia junior. La mujer tendió la mano a la secretaria. Su voz sonaba suave, pero había una sensación de acero en ella. Rosetta exhaló lentamente, así que se trataba de Siena Morelli. El mismo nombre que había oído en la conversación telefónica de su marido hacía un mes. Aurelio había hablado entonces en voz baja, casi en un susurro, pensando que estaba dormida. «¿Señora Fontana?» La llamó un joven empleado. «Los papeles están listos, sígame por favor». El despacho olía a cuero nuevo y pulido. Rosetta firmó los papeles mecánicamente, y ante sus ojos apareció aquella tarde en que Aurelio la había llevado por primera vez a su pequeño piso. «Siento el desorden», había dicho entonces, ordenando apresuradamente los papeles esparcidos. «Cuando trabajas 18 horas al día, no tienes tiempo para limpiar». En sus ojos ardía el fuego de un hombre que sabe lo que quiere de la vida. Habló de su infancia en una pequeña ciudad cerca de Bolonia, de su madre, que trabajaba como costurera para educar a su hijo, de cómo trabajó a tiempo parcial como camarero para pagarse la universidad. «Se lo demostraré a todos», dijo, apretando los puños. «Verán lo que vale Aurelio Valenti». «Señora», la voz del empleado la devolvió a la realidad. «¿No se encuentra bien?» No, estoy bien», estampó Rosetta la última firma. Al salir del edificio, volvió a ver a Siena. Estaba de pie junto a una gran ventana hablando por teléfono. La luz del sol delineaba su silueta, haciéndola parecer la figura de un cuadro de Modigliani, la misma exquisita elongación de líneas. Esa tarde, sentada en su galería, Rosetta sacó viejas fotografías. Aquí está su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un estricto traje de alquiler. Aquí está la inauguración de su primera oficina, un pequeño espacio en la planta baja de una casa antigua. Aquí están sus primeras vacaciones reales en París, cuando las cosas finalmente se pusieron en marcha. «Te has cambiado el peinado», le dijo ella aquella noche en París.
Él se limitó a encogerse de hombros. Tiene que ir a juego con el nuevo estatus. Ese fue el principio. Luego vino el sastre que hacía trajes a medida, un coche nuevo, un club de campo. El sonido de una puerta al abrirse interrumpió sus recuerdos. Vincenzo Ferri, un viejo amigo de la familia y renombrado historiador del arte, entró en la galería. «Rosetta, querida», le besó la mejilla. «Siento el retraso de la visita, pero he encontrado un cuadro impresionante para tu nueva exposición». Ella sonrió. Vincenzo no había cambiado en todos estos años. Seguía teniendo el mismo pelo gris desaliñado, las mismas gafas de montura fina y la misma chaqueta de anterraída. «¿Has oído hablar alguna vez de la familia Morelli?», preguntó bruscamente mirando a los recién llegados. Rosetta se puso tensa. «¿Por qué lo pregunta?». Su colección de cuadros fue en su día una de las mayores de la región. Vincenzo se limpió las gafas pensativo. Pero entonces estalló un escándalo. El mayor de los Morelli se vio implicado en un fraude con cuadros falsos. La familia escapó al juicio, pero su reputación quedó destruida. Guardó silencio un momento y luego añadió: «Dicen que su hija menor ha regresado recientemente a la ciudad. Se ha hecho abogada, creo». Rosetta se asomó a la ventana. El cielo de la ciudad estaba despejado, estrellado. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, en su nuevo hogar, Aurelio probablemente estaba trabajando hasta tarde otra vez. O decía que trabajaba. «Vincenzo», se volvió hacia su amigo, «conoces a todos los anticuarios del barrio, ¿verdad?». «Por supuesto», se encogió de hombros. «¿Por qué?». «Tengo que mirar una cosa», abrió un joyero. «Se trata de joyas antiguas». Vincenzo la miró atentamente por encima de las gafas. «¿Pasa algo?». «Todavía no lo sé», cerró la caja, «pero voy a averiguarlo». Cuando Vincenzo se marchó, Rosetta permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando el tic-tac del reloj antiguo. Pensó en Siena Morelli, en la pulsera de su muñeca, en cómo cambia la gente, y en que había llegado el momento de descubrir la verdad que le había contado su abuela. Era una mañana fría. La niebla se deslizaba por las estrechas calles de Castelfranco Veneto, depositando la humedad sobre los adoquines y los muros antiguos. Rosetta se levantó antes de lo habitual. Aurelio había vuelto a quedarse fuera, alegando una reunión urgente en Milán. Bajó al comedor, donde Claudia ya estaba sirviendo el desayuno. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de la repostería casera. «Señora, tiene una carta». El ama de llaves depositó un pesado sobre de papel sobre la mesa. «El mensajero la trajo hace una hora». Rosetta cogió el sobre. Una invitación a un acto benéfico en el Palazzo Contarini, una reunión anual de la élite de la ciudad. Con su cónyuge, rezaba la ornamentada inscripción de la pesada cartulina. «¿Has decidido ponerte el broche de zafiro?», preguntó Claudia, acomodando las copas. Rosetta se quedó helada. «¿Por qué lo preguntas?». «Ayer vi el estuche en el tocador de tu dormitorio. Pensé que lo estabas sacando». La taza tintineó contra el platillo. Rosetta se levantó despacio y se dirigió al dormitorio. Recordaba exactamente la última vez que había sacado el broche de la galería, hacía 3 días. Lo había vuelto a meter en la caja de inmediato. La caja estaba en su sitio, en un cajón cerrado de la cómoda. Rosetta la abrió con manos temblorosas. Contó las joyas. 1, 2, 3. No había ningún broche de zafiro. «¡Claudia!». Su voz resonó por toda la casa. El ama de llaves llegó corriendo casi de inmediato. «¿Qué pasa, señora?». «El broche. ¿Seguro que la vio ayer?». «Sí, por la tarde, cuando estaba limpiando. Estaba en un estuche sobre la mesa». Rosetta se hundió en una silla. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Aurelio le había preguntado por el broche hacía un mes. «¡Qué trabajo tan bonito!», había dicho, examinando la joya. «Y qué historia tan interesante la del duque inglés». Sonó el teléfono. Beatrice Romano, amiga y propietaria de la joyería.
Rosetta, querida. La voz de Beatriz sonaba emocionada. No te creerías quién acaba de estar en mi tienda. ¿Quién? Siena Morelli. Vino a tasar un broche antiguo de zafiro. Dijo que era un regalo de un admirador. Rosetta agarró el auricular del teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. ¿Y qué le dijiste? Que no se regalan cosas así porque sí. Está claro que es una joya familiar con una historia. Me miró con extrañeza y se marchó. Tras la conversación, Rosetta permaneció largo rato junto a la ventana. Al otro lado del cristal pasaban escasos transeúntes, apresurados en sus quehaceres. Una mañana cualquiera en una pequeña ciudad donde todos se conocen, donde los secretos se guardan tras las puertas bien cerradas de las casas antiguas. Por la tarde, Aurelio regresó. Olía a colonia cara y a perfume ajeno. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Rosetta sin levantar los ojos de su libro. «Muy bien. Firmé un gran contrato». Se echó la chaqueta descuidadamente al respaldo de la silla. Cansado como un perro. «¿Has visto mi broche de zafiro? No lo encuentro». Se congeló durante una fracción de segundo, tan brevemente que otra persona no se habría dado cuenta. Pero Rosetta se dio cuenta. «No, ¿por qué?». Su voz sonaba casi natural. «Quizá te la dejaste en la galería». «Tal vez». Pasó la página. «Por cierto, ¿te acuerdas de la recaudación de fondos en el Palazzo Contarini?». «Por supuesto». Se dirigió al cuarto de baño. «Solo que puede que tenga un viaje de negocios urgente ese día». Una hora más tarde, cuando Aurelio ya dormía, Rosetta bajó a la cocina. Claudia aún no se había marchado. Estaba sentada a la mesa, ensimismada con las cuentas de su rosario. «Señora», levantó la vista el ama de llaves, «tengo algo que decirle». Rosetta se sentó enfrente. «Le escucho». Ayer, mientras limpiaba el dormitorio, el señor Aurelio llegó a casa antes de lo habitual. No sabía que yo estaba allí. Le vi sacar el broche de la caja y meterlo en el estuche. Luego cogió el estuche y se fue. En la cocina reinaba un pesado silencio. En algún lugar, el agua goteaba de un grifo, mesuradamente, como un metrónomo. «Gracias, Claudia», se levantó Rosetta. «Eres una amiga leal». Por la noche no podía dormir. Tumbada mirando al techo, pensaba en cómo habían cambiado las cosas. ¿Cuándo se había convertido Aurelio en otra persona? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo? Al amanecer, tomó una decisión. Sacó un viejo cuaderno de su cómoda y marcó un número. «Vincenzo, perdona por llamar tan temprano. ¿Recuerdas lo que dijiste de los anticuarios? Necesito tu ayuda». Al otro lado de la ventana amanecía un nuevo día. Los contornos de las murallas medievales, que albergaban tantas historias de traición y venganza, asomaban entre la bruma. Era hora de añadir una más. La tienda de antigüedades de Giacomo Albini se escondía en una de las callejuelas más antiguas de Castelfranco Veneto. Vincenzo mantuvo abierta la pesada puerta de roble, dejando entrar a Rosetta. La campana de la entrada tintineó suavemente. «El señor Albini es un verdadero conocedor de joyas antiguas», susurró Vincenzo. «Si hay algo de valor a la venta en la ciudad, seguro que él lo sabe». Un anciano demacrado con un chaleco pasado de moda salió de la penumbra. Su aguda mirada bajo unas gafas redondas evaluó al instante a los visitantes. «Ah, profesor Ferri», hizo una leve reverencia. «Y señora Fontana, si no me equivoco». Rosetta asintió. Albini les indicó que pasaran a la trastienda, donde había un antiguo secreter de caoba entre las vitrinas de joyas. «¿En qué puedo ayudarles?». El anticuario se sentó en un destartalado sillón de cuero. Rosetta sacó la fotografía de un broche. Me preguntaba si alguien le había ofrecido una joya así. Albini miró largamente la fotografía a través de una lupa. Su rostro arrugado permaneció impenetrable. «Una buena pieza. Siglo XVIII, escuela inglesa». Levantó los ojos hacia Rosetta.
Un zafiro de una claridad excepcional. ¿Una pieza familiar? Sí, y ha desaparecido. El anciano se reclinó en su silla. Ya veo. Hace 15 días vino a verme una joven señora, interesada en una tasación de un broche similar. Alta, esbelta, con un traje caro. Rosetta se adelantó. Exactamente. Dijo que la joya se la había regalado su tía, pero enseguida supe que mentía. Esas cosas se transmiten estrictamente por línea femenina, de generación en generación, y ni siquiera conocía la historia del broche. Vincenzo sacó un cuaderno. ¿Y qué pasó después? Me negué. Le dije que sin documentos de procedencia no evaluaría esas cosas. Albini tamborileó con los dedos sobre la mesa. Se enfadó. Dijo algo así como: otros serán más complacientes. Rosetta sintió que las náuseas le subían a la garganta, así que Siena estaba intentando vender el broche, su joya familiar, un testigo de la historia de su familia. ¿Y qué sabes de la familia Morelli?, preguntó Vincenzo. Albini arrugó la nariz. Una historia triste. Giovanni Morelli era un famoso coleccionista, pero la codicia lo arruinó. Empezó a vender falsificaciones disfrazadas de originales. Cuando lo descubrieron, evitó la cárcel por los pelos. Su mujer no sobrevivió a la desgracia, murió de un ataque al corazón. Su hija, recuerdo, fue enviada al extranjero a estudiar. «Y ahora ha vuelto», dijo Rosetta en voz baja. «Sí, ha vuelto, y parece ser la manzana del árbol». El anticuario no terminó la frase. Al salir de la tienda, caminaron lentamente por la estrecha calle. Vincenzo permaneció en silencio, dando tiempo a Rosetta para comprender lo que había oído. «Sabes», dijo finalmente, «hay algo extraño en esta historia. ¿Por qué querría Siena vender el broche? No es que necesite el dinero». Rosetta hizo una pausa. «¿Qué quieres decir? Piensa para tus adentros. Abogada de éxito, socia de un bufete prestigioso. ¿Por qué arriesgar su reputación por una venta? A menos que...» Rosetta se apoyó en la fría pared de piedra. «A menos que forme parte de algo más grande». Llegaron a una pequeña plaza donde las mesas de una cafetería se escondían a la sombra de los plátanos. Vincenzo pidió 2 expresos. «Rosetta», le cubrió la mano con la suya, «deja que te ayude. Conozco a gente que puede hacer averiguaciones sobre Siena, sobre su vida en el extranjero, los negocios de la empresa». Ella negó con la cabeza. «No, todavía no. Primero tengo que comprobar algo por mí misma». Al volver a casa por la tarde, Rosetta sorprendió a Aurelio haciendo las maletas. «Viaje de negocios urgente», le espetó, metiendo camisas en una bolsa de viaje. «A Roma, durante 3 días». «Así es», se dirigió ella al tocador. «¿Y esto no es a Roma por casualidad?» Sobre la mesa había un sobre con una invitación a una exposición privada en una galería de arte contemporáneo. En Milán. Aurelio se quedó helado un instante. «Ah, eso. Sí, me pasaré por Milán después de Roma. Un cliente importante». «Por supuesto». Rosetta cogió el sobre. «Un cliente importante». Mientras él se alejaba, ella sacó su teléfono. «Beatrice, ¿recuerdas que hablabas de tu amigo joyero en Milán? Necesito su ayuda». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. La vieja casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Rosetta se acercó al espejo y miró su reflejo. En la penumbra le pareció que su abuela la miraba desde el espejo, la misma postura, el mismo mentón fuerte, el mismo brillo acerado en los ojos. «Ya era hora», susurró a su reflejo. El Hotel Palazzo Antico de Milán tenía una atmósfera de lujo exquisito. Rosetta estaba sentada en el vestíbulo, oculta tras el alto respaldo de un sillón de terciopelo. Había elegido un lugar desde el que se veía claramente la entrada del restaurante. La recepcionista, que había recibido una generosa propina, le confirmó que el signor Valenti había reservado una mesa para 2 para las 8 de la tarde. «Como siempre», añadió con una sonrisa comprensiva.
A las 8:45 apareció Aurelio, con un traje nuevo que ella había visto por primera vez. Se ajustó nerviosamente la corbata, mirando su reflejo en la columna de mármol. Siena llegó a las 8 en punto. La puntualidad era siempre un distintivo de los abogados. Rosetta observó cómo ocupaban una mesa al fondo de la sala. Cuando Aurelio apartó una silla, Siena se sentó en ella con elegancia. Desde fuera parecían la pareja perfecta, un financiero de éxito y una abogada ambiciosa, ambos guapos y seguros de sí mismos. «Su té, señora». El camarero le puso una taza delante. Ella asintió sin apartar los ojos de la mesa. Alrededor del cuello de Siena brillaba un collar, el mismo con esmeraldas que había desaparecido de la caja hacía una semana. «Un regalo de la tía», explicó entonces Aurelio su mirada interrogante. «Se lo di a los de la limpieza». Beatriz le había advertido: «No vayas a Milán, Rosetta. Deja que yo me ocupe de esto. Tengo detectives que conozco». Pero tenía que verlo por sí misma. Tenía que comprender. En una mesa vecina, una pareja de ancianos hablaba de una subasta benéfica. «Se dice que la familia Morelli está intentando volver a la alta sociedad», dijo Rosetta, «después de ese escándalo de falsificación». Ella escuchó. El anciano bajó la voz. «¿Recuerdas el escándalo? Giovanni Morelli vendió un cuadro falso de Caravaggio al duque Visconti. Cuando se descubrió el fraude, hubo un escándalo terrible. Los Visconti estaban furiosos. ¿Y su esposa, la pobre Lucía?». Se hizo eco la mujer. «La encontraron en el estudio de su marido. Ataque al corazón oficialmente, pero dicen que tomó veneno cuando supo la verdad. No pudo soportar la vergüenza». «¿Y la hija? ¿La pequeña Siena?». «Enviada a un internado suizo. 15 años, ¿te imaginas? Quedarse sin madre a esa edad, con un padre fraudulento». Rosetta desvió la mirada hacia Siena. Ahora, conociendo su historia, veía cosas que antes no había notado: los hombros tensos, la sonrisa ligeramente forzada, el brillo codicioso en sus ojos cuando miraba las joyas de otras mujeres. El camarero llevó la cuenta a la mesa de Aurelio. Rosetta vio que Siena sacaba descuidadamente una tarjeta de crédito. Aurelio intentó objetar, pero ella negó con la cabeza. Algo en aquel gesto hizo recelar a Rosetta. Al salir del restaurante, la pareja se dirigió a los ascensores. Rosetta esperó a que se cerraran las puertas del ascensor y se acercó a la recepcionista. «Suite en la planta 20». Volvió a sonreír comprensiva. «Reservada a nombre de la señorina Morelli. Se aloja con nosotros todos los meses». Todos los meses. Rosetta sintió que se le entumecían los dedos. Todos esos viajes de negocios, reuniones urgentes, clientes importantes. En la habitación del hotel sacó el teléfono. «Vincenzo, tenías razón. Esto forma parte de algo más grande». «¿Qué quieres decir?». «¿Recuerdas que hablaste de gente que puede hacer consultas? Es hora de engancharlos». 2 días después, Vincenzo trajo una carpeta con documentos. Se sentaron en la galería, extendiendo los papeles sobre una mesa antigua. Siena Morelli. Vincenzo se puso las gafas. Internado suizo. Luego estudió Derecho en Londres. Trabajó en un gran bufete de Milán. Regresó a Italia hace 2 años. ¿Cuándo comenzó su asociación con Aurelio? A juzgar por los extractos bancarios, hace aproximadamente 1 año. Reuniones periódicas en Milán, restaurantes caros, hoteles. Rosetta hojeó los documentos. «Y Rossi y asociados». Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Vincenzo sacó otra carpeta. La empresa ha pedido varios préstamos importantes en el último año, oficialmente para expansión, pero el dinero va a través de empresas offshore. ¿Y qué tiene que ver esto con Aurelio? Él estaba asesorando en estos acuerdos. Consiguió un porcentaje de cada transacción. Las cantidades son impresionantes. Rosetta se reclinó en su silla. Su mirada se posó en el joyero vacío. «Así que no es solo el asunto», habló como para sí misma. «Están llevando a cabo algún tipo de plan financiero.
Y mis joyas, tal vez una forma de legalizar los fondos, terminó Vincenzo. Venderlas a través de anticuarios, obtener un ingreso oficial. Fuera de la ventana de la galería, el atardecer se estaba apagando. Rosetta observó cómo las sombras de las murallas medievales se deslizaban por el pavimento, convirtiendo las calles familiares en un laberinto de luz y oscuridad. ¿Sabes qué es lo peor, Vincenzo? Se volvió hacia su amigo. Ni siquiera sé qué duele más, si la traición de Aurelio o el hecho de que le diera las joyas de mi familia. Es como si quisiera borrar nuestra historia familiar, todo lo que significaban. Vincenzo le apretó la mano en silencio. En la penumbra de la galería, sus ojos tras las gafas parecían húmedos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. Rosetta miró la fotografía de Siena clavada en la carpeta. Lo que tengo que hacer, proteger el legado de mi familia y hacerles pagar por todo. El bufete Rossi y asociados parecía especialmente fuera de lugar bajo el sol poniente. Las paredes de cristal reflejaban el cielo púrpura, convirtiendo el edificio en un cristal gigante lleno de luz sangrienta. Rosetta tomó el ascensor hasta la 12ª planta. La secretaria intentó detenerla. La señorina Morelli no admite sin cita previa. Dígale que la señora Fontana está aquí, sobre las joyas de la familia. Un momento después la hicieron pasar a un amplio despacho. Siena estaba de pie junto a la ventana, su silueta claramente perfilada contra la puesta de sol. Un collar de esmeraldas brillaba alrededor de su cuello. ¡Qué agradable sorpresa!, se volvió Siena, sonriendo. Tome asiento, señora Fontana. Ese collar le sienta muy bien. Rosetta permaneció de pie. Me pregunto qué te habrá contado Aurelio sobre su origen. La sonrisa de Siena tembló, pero solo por un momento. No sé a qué te refieres. ¿En serio? ¿Y el broche de zafiro? ¿Tampoco lo entiendes? Siena se hundió lentamente en el sillón de cuero. Aurelio dijo que no eres una persona fácil. ¿Y te contó la historia de esta joya? ¿De cómo mi bisabuela salvó a un duque inglés? ¿De cómo mi bisabuelo consiguió esmeraldas del Maharajá? Mira, se inclinó Siena hacia adelante. Comprendo tus sentimientos, pero afrontémoslo. Tu matrimonio con Aurelio hace tiempo que se convirtió en una farsa. Es infeliz. Rosetta se rió secamente, sin una sombra de alegría. ¿Infeliz? ¿Casada con una mujer que le apoyó cuando no tenía nada? ¿Que creyó en él cuando todos los demás pensaban que era un fracasado? El pasado es el pasado. La gente cambia. Sí, cambian. Sobre todo cuando se presenta la oportunidad de llevar a cabo esquemas financieros dudosos. Siena se enderezó bruscamente. No sé a qué te refieres. Cuentas en paraísos fiscales, préstamos a través de empresas fantasma. Ya sabes lo que decía mi abuela, la manzana no cae lejos del árbol. Tu padre también empezó poco a poco, antes de llegar a falsificar Caravaggio. Una sombra recorrió el rostro de Siena. No te atrevas a hablar de tu padre. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de la verdad? ¿De que tu madre no pudiera soportar la vergüenza? Cállate. Siena se levantó de un salto tirando una carpeta de la mesa. No sabes nada, ni de mi familia, ni de lo que he pasado. Pero sé algo más. Rosetta sacó un sobre. ¿Cómo a dónde va realmente el dinero de los préstamos que pide tu empresa? ¿Y cómo Aurelio está ayudando a blanquearlo? Siena se quedó helada. Eso es una calumnia. ¿Estás segura? Tengo los documentos, declaraciones, fechas, nombres. Rosetta puso el sobre la mesa. ¿Qué crees que dirá el señor Rossi cuando se entere? ¿Qué quiere? Para empezar, la devolución de mis joyas, todas y cada una de las piezas. Siena se quitó lentamente el collar. ¿Y luego? Entonces dejarás en paz a Aurelio, para siempre. ¿Y si no lo hago? Entonces esos documentos acabarán en la mesa del fiscal. Y créeme, tu familia no sobrevivirá a un segundo escándalo. Se hizo un gran silencio en el despacho. Por fin había anochecido fuera de la ventana,
y ahora solo podían ver sus reflejos en el cristal, dos mujeres congeladas una frente a la otra. «Sabes», dijo por fin Siena, «sí que le quiero». «No», Rosetta negó con la cabeza. «Te encanta la idea que tienes de él. Un hombre de éxito que puede darte lo que te faltó a los 15, posición en la sociedad, respeto, seguridad. Pero es una ilusión, Siena. Todo lo que se construye con mentiras tarde o temprano se desmorona». «¿Cómo?» Siena tragó saliva. «¿Cómo te enteraste de los documentos? Tengo amigos, y a diferencia de ti, yo no traiciono a los que me ayudan». Rosetta se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Tienes 24 horas. Entonces entraré en acción». Salió del edificio y respiró profundamente el aire del atardecer. Le temblaban las manos, pero tenía la cabeza despejada. Sacó su teléfono. «¿Vincenzo?» «Sí, la reunión ha tenido lugar. Ahora tenemos que preparar el siguiente paso». Tenías razón, estaba asustada, pero aún no ha terminado. Los faroles de la plaza estaban encendidos. Su luz se reflejaba en los charcos de la lluvia reciente, creando un extraño patrón de puntos luminosos. Rosetta miró su reflejo borroso en el agua y pensó que ya había pasado el punto de no retorno. Ahora solo quedaba seguir adelante. En el estudio de Beatriz Romano, la lámpara del escritorio ardía tenuemente. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia que convertía las calles de Castelfranco Veneto en una acuarela borrosa. «Aquí están todas las joyas». Beatriz colocó un estuche de terciopelo sobre la mesa. Siena las trajo hace una hora. Parecía conmocionada. Rosetta abrió el estuche. Un broche de zafiro, un collar de esmeraldas, una pulsera de rubíes. Todas las joyas de la familia estaban en su sitio. Pasó el dedo por las frías piedras. ¿Y ahora qué? Beatriz sirvió 2 tazas de café fuerte. Ahora empieza lo difícil. Rosetta sacó su teléfono. «Hola, señor Rossi. Soy Rosetta Fontana. Necesito reunirme con usted. Es sobre el futuro de su empresa». Una hora más tarde estaba sentada en el despacho del director del bufete. Marco Rossi, un hombre corpulento de sienes canosas, examinaba los documentos. «Son acusaciones graves, señora Fontana», se quitó las gafas. «Muy graves. Tengo pruebas de cada transacción». Rosetta colocó otra carpeta frente a él. Su socia menor, Siena Morelli, utilizó la reputación del bufete para urdir transacciones ilegales. Y mi marido, Aurelio Valenti, ayudó a legalizar los fondos. Y acudiste a mí en vez de a la fiscalía porque aún tienes una oportunidad de resolver esto tranquilamente. Despedir a Siena, recuperar los préstamos, salvar la reputación de la empresa. Rossi tamborileó con los dedos sobre la mesa. «¿Y qué consigues?» «Satisfacción», sonrió Rosetta, «y la garantía de que esta historia no se repetirá». Al salir del despacho de Rossi, se tropezó con Aurelio. Parecía alarmado. «¿Qué haces aquí?», le temblaba la voz. «Visitando a viejos amigos». Pasó de largo, pero se detuvo. «Por cierto, ¿qué tal la reunión de Milán?». Por la noche Claudia trajo las últimas noticias a la galería. «Señora, esto es todo lo que se habla en la ciudad. Siena Morelli ha sido escandalosamente despedida de la empresa. Dicen que ha sido acusada de fraude financiero». «¿Es así?». Rosetta miró el cuadro antiguo. «Interesante». «Y también dicen…». Claudia bajó la voz. «El señor Valenti ha cancelado urgentemente todas las citas. Ha ocurrido algo en el banco donde estaba de consultor». «La verdad siempre sale a la luz, Claudia, tarde o temprano». Al día siguiente, Vincenzo trajo los periódicos. En la portada de la sección financiera aparecía el siguiente titular: «Gran escándalo bancario. El asesor Aurelio Valenti, sospechoso de participar en tramas ilegales». «¿Seguro que quieres llegar hasta el final?». Vincenzo se quitó las gafas. «No es demasiado tarde para parar». «Es demasiado tarde». Rosetta miró por la ventana hacia las murallas medievales de la ciudad.
Fue demasiado tarde en el momento en que le dio la primera joya. Hacia el atardecer, Beatriz llamó. «Rosetta, ¿te has enterado?» Siena intentó volar a Suiza, pero la detuvieron en el aeropuerto. Algo relacionado con documentos financieros. ¿En serio? Rosetta abrió el portátil. En la pantalla brillaba un correo electrónico de una fuente anónima a Hacienda. ¡Qué fastidio! Aurelio llegó a casa pasada la medianoche. Olía a whisky. ¿Eres tú? Se detuvo en la puerta del dormitorio. ¿Has preparado todo esto? ¿Qué quieres decir? Rosetta ni siquiera levantó la vista de su libro. No finjas. Tiró el maletín al suelo. Siena, el banco, todo se está desmoronando. Qué interesante. ¿Cuánto hace que empezaste a tutearla? No lo entiendes. Se hundió en una silla. Podríamos haberlo cambiado todo, crear algo nuevo. ¿Nuevo? Rosetta le miró por fin. Sobre mentiras, sobre joyas robadas, con el dinero de otros. Te quería, susurró él. No, ella negó con la cabeza. Amabas la idea de mí. Una aristócrata pobre que creía en ti, que te apoyaba. Yo era tu pase a la alta sociedad, y entonces conociste a Siena, joven, ambiciosa, dispuesta a todo para triunfar, igual que tú. ¿Qué vas a hacer? Ya lo he hecho todo, se levantó. El tiempo hará el resto. Aquella noche Rosetta no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar en la comisaría, Siena estaba declarando. En el banco comprobaban los papeles de Aurelio. En las redacciones se preparaban artículos sobre un nuevo escándalo. Sacó el teléfono. «Vincenzo, perdona por llamar tan tarde. Sabes, tenías razón. La venganza es un plato que se sirve frío y deja un regusto amargo». El Palazzo Contarini estaba lleno de luces. La gala benéfica anual reunía todo el colorido de la sociedad de Castelfranco Veneto. Escaleras de mármol, espejos venecianos, arañas de cristal, todo respiraba siglos de lujo y tradición. Rosetta subió sola las escaleras. Llevaba un vestido de seda negro y ni una sola joya. Todos conocían el escándalo de Aurelio Valenti y Siena Morelli, pero nadie esperaba ver aquí a su esposa. Un movimiento audaz. Apareció Vincenzo a su lado, como siempre con su chaqueta raída. ¿Seguro que estás preparada para esto? Más que preparada, aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. ¿Dónde está? En la biblioteca, intentando salvar los últimos contactos de sus negocios. Aurelio estaba allí, rodeado de un grupo de antiguos socios a los que trataba desesperadamente de explicar algo. Cuando vio a Rosetta, vaciló a medias. «Señores», se acercó al grupo. «¿Interrumpo?» Los hombres de negocios empezaron a retirarse apresuradamente. Nadie quería verse envuelto en el escándalo. «¿Por qué has venido?» Aurelio la agarró del codo. «Quita la mano». Su voz era tranquila pero firme. «¿O quieres añadir el escándalo público a tu lista de problemas?» Sonaba música en el salón principal. Los invitados se reunían para una cena de gala. «Lo has arruinado todo», siseó Aurelio. «Mi reputación, mi carrera». «No, cariño», le corrigió Rosetta la corbata floja. «Tú mismo lo has arruinado todo, en el momento en que decidiste que podías tomar lo que no te pertenecía». La anfitriona de la velada, la condesa Contarini, se acercó a ellos. «Rosetta, querida, cuánto me alegro de que hayas venido. ¿Dónde están tus preciosas joyas? Especialmente ese broche de zafiro. Siempre ha sido la joya de nuestras veladas». «Una historia interesante», sonrió Rosetta. «¿Verdad, Aurelio?» Se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. «Verá, condesa», continuó Rosetta. «Mi marido decidió que las joyas de la familia Fontana le quedarían mejor a su amante, la misma que ahora está siendo interrogada por la policía por fraude financiero». Se oyó una exclamación de sorpresa. Aurelio palideció. «Pero lo interesante», Rosetta miró a los presentes, «es que estas joyas no eran más que la punta del iceberg.
Les gustaría escuchar la historia de cómo un respetado asesor financiero y un ambicioso abogado intentaron llevar a cabo la estafa del siglo. Rosetta, por favor, Aurelio la agarró del brazo. Quite las manos de encima de mi hija. Entró en la habitación un hombre mayor con un traje impecable. El conde Fontana, el padre de Rosetta, que hacía años que no aparecía en público. ¿Papá? Rosetta se giró sorprendida. Vincenzo me ha llamado. El conde puso la mano en el hombro de su hija. Decidió que la familia debía estar junta en momentos como este. Aurelio retrocedió. Señor Fontana, ¿puedo explicarle? ¿Explicar? El conde sonrió. ¿Cómo robaste las joyas de la familia de mi hija? ¿Cómo las usaste para blanquear dinero? ¿O cómo traicionaste la confianza de la familia que te aceptó? No es así. La policía piensa lo contrario. Rosetta sacó su teléfono. Acaba de recibir un mensaje. Siena ha empezado a declarar. Parece que ha decidido no ahogarse sola. Aurelio se apresuró hacia la salida, pero su camino estaba bloqueado por dos hombres de riguroso traje. Policía financiera. Uno de ellos mostró su identificación. Señor Valenti, tenemos que hacerle unas preguntas. Los invitados se separaron horrorizados mientras Aurelio era conducido fuera de la sala. Rosetta lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. ¿Se encuentra bien?, preguntó el padre. No, negó con la cabeza. Pero lo estaré. Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Rosetta estaba en el balcón del palacio. Vincenzo le acercó un vaso de vino. Cuando empecé con esto, solo pensaba en vengarme, en hacerles pagar por todo. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora me doy cuenta de que la venganza no trae alivio, solo te hace parte de la misma suciedad contra la que luchaste. Pero defendiste el honor de tu familia. Sí, bebió un sorbo de vino. ¿A qué precio? Las luces de Castelfranco Veneto parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, en la comisaría, Aurelio estaba declarando. En su piso, Siena estaba recogiendo sus cosas, preparándose para el inevitable juicio. Y aquí, en el balcón del antiguo palacio, Rosetta Fontana pensaba en el hecho de que la victoria a veces deja el sabor de la derrota. El juicio duró 4 horas. Rosetta estaba sentada en la última fila, viendo cómo se desmoronaba la vida del hombre al que una vez amó. Aurelio parecía 10 años mayor, demacrado, con un traje arrugado y una mirada descolorida. El acusado Aurelio Valenti se declara culpable de fraude financiero, blanqueo de dinero y complicidad en transacciones bancarias ilegales. La voz del juez resonó en las paredes de la vieja sala. Siena se sentó aparte, rodeada de sus abogados. Había hecho un trato con la investigación, accediendo a declarar contra Aurelio a cambio de una condena menor. Traición hasta el final. ¡Qué ironía! 5 años de prisión con confiscación de bienes. El juez bajó el mazo. Mientras Aurelio era conducido fuera de la sala, se encontró por un momento con la mirada de Rosetta. Sus ojos no mostraban remordimiento, sino rabia impotente e incomprensión. ¿Cómo podía hacerle esto? Al salir del juzgado, Rosetta fue abordada por los periodistas. Señora Fontana, ¿qué opina del veredicto? ¿Cómo se siente después de exponer a su marido? ¿Es cierto que todas las maquinaciones comenzaron por su aventura con Siena Morelli? Caminó en silencio junto a ellos hacia el coche que esperaba a Vincenzo. «Llévame lejos de aquí», fue todo lo que dijo. Claudia les esperaba en la galería con café y periódicos recién hechos. Los titulares de portada gritaban: «Colapso de un asesor financiero. Una historia de amor se convierte en tiempo de cárcel». Una heredera de la familia Fontana desenmascara al estafador de su marido. «Señora», Claudia le puso un sobre delante. «Esto vino del banco». Dentro había un aviso de congelación de todas las cuentas conjuntas. Los bienes de Aurelio habían sido embargados, sus activos confiscados,
Incluso la casa que compartían estaba en entredicho. La habían comprado con dinero procedente de transacciones ilegales. ¿Sabes? Vincenzo se quitó las gafas. Tu padre se ofrece a ayudar. ¿Está dispuesto a...? No. Rosetta negó con la cabeza. Puedo arreglármela sola. Hacia el atardecer llegó Beatriz con noticias de la ciudad. Siena había vendido su piso y se disponía a marcharse después del juicio, que debía celebrarse en una semana. Su padre, el viejo Morelli, había sufrido un infarto al enterarse del nuevo escándalo. Y también dicen, Beatriz bajó la voz, que todos los clientes de Aurelio están ahora bajo sospecha. Hacienda está investigando todas las transacciones que ha hecho en los últimos 5 años. Rosetta se acercó a la ventana. La gente se reunía en la plaza. La noticia del veredicto se había extendido rápidamente. Oyó retazos de conversación. Y pensar que un hombre tan honorable, y que Morelli es igual que su padre, tan estafador, pobre señora Fontana, ¿cómo no se dio cuenta antes? El padre entró en la galería. Recorrió con la mirada las paredes vacías. Había que vender muchos cuadros para pagar a abogados y peritos. Puedes volver a la finca familiar, dijo. Al fin y al cabo, eres Fontana. Y por eso me quedo aquí. Pasó la mano por la mesa antigua. Esta es mi galería, mi vida. No dejaré que su traición lo arruine todo. A última hora de la tarde, cuando todos se habían dispersado, Rosetta sacó el joyero. Parecían frías ahora, sin vida, como si la propia historia familiar se hubiera desvanecido con el toque de la traición. Sonó el teléfono, el número de la cárcel municipal. «Rosetta», la voz de Aurelio sonaba apagada. «Hay algo que tengo que decirte». «No, no tienes que hacerlo», le interrumpió ella. «Ya se ha dicho todo, ya está hecho. Realmente te amé. Érase una vez. Lo sé, y eso hace que la traición sea aún peor». Al día siguiente, los periódicos publicaron nuevos detalles del caso. Resultó que el esquema de Aurelio y Siena era mucho más grande de lo que se pensaba. Decenas de empresas fantasma, cientos de documentos falsificados, millones de euros blanqueados. ¿Crees, preguntó Rosetta a Vincenzo mientras hojeaban los artículos, que ha merecido la pena? ¿Qué exactamente? Esta venganza, esta exposición. Ahora todo el mundo habla de ello. El apellido Fontana vuelve a estar en boca de todos, pero no de la forma que la abuela hubiera querido. Vincenzo se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Sabes, a veces la verdad es más importante que la reputación, aunque esa verdad rompa corazones». Al anochecer, Rosetta volvió a asomarse a la ventana de la galería. Las murallas medievales de la ciudad permanecían en silencio. Habían visto demasiadas historias de traición y venganza como para dejarse sorprender por otra. Las luces de Castelfranco Veneto parpadeaban en la oscuridad, y Rosetta pensó que la venganza no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo en el que todos tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Un año después de los sucesos de Castelfranco Veneto, llovía. Rosetta estaba junto a una tumba reciente en el cementerio del pueblo. Giovanni Morelli no sobrevivió al segundo escándalo familiar. Le falló el corazón cuando su hija fue condenada a 3 años de libertad condicional y a una cuantiosa multa. «No debes culparte», Vincenzo le tendió un paraguas. «No fuiste tú quien empezó esta historia». «No», colocó una rosa blanca sobre el mármol mojado. «Pero yo la terminé». Siena dejó la ciudad justo después del juicio. Se decía que se había mudado a un pueblecito del sur de Francia donde nadie conocía su historia. Las joyas antiguas volvieron a la caja, pero Rosetta ya no podía mirarlas sin amargura. La galería estaba vacía. Poco a poco dejaron de llegar clientes. Nadie quería tratar con una mujer cuyo nombre estaba asociado a un escándalo de gran repercusión. Incluso Claudia, la fiel Claudia, empezó a buscar un nuevo trabajo. La galería ya no podía pagarle el antiguo sueldo. «Señora», el ama de llaves le entregó un sobre. «Del señor Valenti».
Rosetta reconoció la letra de Aurelio. Le escribía desde la cárcel. Querida Rosetta, llevo mucho tiempo pensando si debería escribirte. ¿Qué puedo decirle a un hombre cuya vida has arruinado, cuya confianza has traicionado? Aquí, en el silencio de la celda, por fin me di cuenta de lo que había perdido, ni el dinero, ni mi reputación, ni mi libertad. Había perdido algo más, un alma que veía lo mejor de mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Siena vino a despedirse antes de irse. ¿Sabes lo que dijo? Tú y yo somos iguales, Aurelio. Los dos estamos dispuestos a ir a los extremos para tener éxito. Y tiene razón. Por eso, nos merecemos el uno al otro, dos hombres que han abandonado el honor por la ambición. Perdonadme, aunque sé que no merezco perdón. Rosetta arrugó la carta. Lentamente oscurecía tras la ventana de la galería, y las sombras de las murallas medievales se hacían cada vez más largas, como si trataran de engullir la ciudad. ¿Estás vendiendo la galería? Beatriz se fijó en el anuncio de la puerta. Sí. Rosetta pasó la mano por las paredes vacías. Aquí hay demasiados recuerdos. Por la tarde, subió a la muralla de la ciudad. A sus pies se extendía Castelfranco Veneto, una ciudad que guardaba los secretos de tantas generaciones, una ciudad donde había sido feliz, una ciudad que ahora susurraba a sus espaldas. «Sabes», dijo Vincenzo mientras se acercaba, «tu abuela solía decir que las joyas revelarían la verdad cuando llegara el momento, pero tal vez no se trate de las joyas». ¿De qué se trata? Se trata de las personas, en quiénes somos. Aurelio y Siena han mostrado su verdadera cara, pero tú también. Rosetta sonrió amargamente. ¿Y quién soy yo? ¿Una mujer que destruyó la vida de 3 personas por venganza? No, una mujer que luchó por la justicia, pero se olvidó de la piedad. En la plaza de abajo se encendían linternas. En alguna celda, Aurelio contaba los días que faltaban para su liberación. En una pequeña ciudad francesa, Siena intentaba empezar una nueva vida. Y aquí, en las antiguas murallas, Rosetta Fontana se dio cuenta de que la victoria podía dar más miedo que la derrota. «Voy a vender la casa», dijo por fin, «y la galería. Me voy de la ciudad». ¿A dónde? No lo sé. A algún lugar sin muros medievales, donde se puede simplemente vivir. Sacó un joyero de su bolso. Y que esto se quede aquí, en la caja de seguridad, que espere a la próxima generación de Fontana. Quizás sean más sabios que nosotros. Una semana después, Rosetta cerró las puertas de la galería por última vez. Claudia lloró al despedirse de ella con un abrazo. Beatriz prometió cuidar de la casa hasta encontrar un comprador. Vincenzo le apretó la mano en silencio. «Tenías razón», dijo. «La venganza no trae alivio». «No», se metió en el coche. «Solo nos enseña que algunas victorias no valen su precio». El coche salió lentamente de las puertas de la ciudad. Las murallas medievales de Castelfranco Veneto se reflejaban en el retrovisor, testigos mudos de otra historia de amor, traición y venganza. Una historia en la que no había vencedores, solo vencidos. Por delante había un camino que se alejaba del pasado. Rosetta no sabía a dónde conduciría, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre del amor, del odio y de la venganza. Pero esa libertad tenía un sabor amargo, un recordatorio de que algunas heridas nunca cicatrizan.